En un fallo importante, la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de entregar un golpe serio al Estado administrativo al eliminar el marco que permitía a las agencias federales interpretar la ley a su antojo. Específicamente, la Corte Suprema anuló algo conocido como la doctrina de deferencia de Chevron. Aunque suena algo técnico, en términos prácticos, este fallo eliminó el núcleo del poder que las agencias federales afirmaban tener. Pero ese poder ya no existe. A partir de ahora, los burócratas no electos en Washington ya no tendrán la autoridad para hacer reglas que tengan la fuerza de ley. Déjeme explicarle el trasfondo de este caso en particular y lo que significa para personas comunes como usted y yo. Para empezar, retrocedamos en el tiempo al año 1984. Fue cuando un caso llamado Chevron contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin profundizar demasiado en los detalles, el resultado final fue que la Corte Suprema falló a favor de Chevron, y al hacerlo, creó un nuevo marco administrativo. Si había una ambigüedad en un estatuto, los tribunales dejaban que la agencia federal correspondiente interpretara el estatuto. En otras palabras, significa, cito, una agencia gubernamental debe ajustarse a cualquier declaración legislativa clara al interpretar y aplicar una ley, pero los tribunales le otorgarán deferencia en situaciones ambiguas, siempre que su interpretación sea razonable. Es decir, significa que una agencia debía ajustarse a la letra de la ley. Pero si había alguna ambigüedad, podían interpretarla a su manera y los tribunales respetaban su experticia. La idea detrás de este fallo era que los expertos debían ser los responsables de establecer las reglas y regulaciones que pertenecen a su industria, ya que por supuesto saben mejor que un funcionario electo o un juez. Esto estableció lo que se conoció como el principio de deferencia de Chevron, otorgando a las agencias federales un enorme poder. A partir de 1984, las agencias federales fueron libres de hacer reglas que, en relación con los ciudadanos comunes, tenían el mismo poder que las leyes. Y puede estar seguro de que las agencias federales han utilizado este poder muchas veces en los últimos 40 años. De hecho, si revisa los archivos de casos, encontrará que el precedente de la deferencia de Chevron fue la decisión de la Corte Suprema más citada en el ámbito del derecho administrativo. Desde 1984, se ha citado alrededor de 18,000 veces en otros casos. Esto tiene implicaciones reales para la vida de las personas, porque es exactamente este principio el que ha permitido a las agencias federales interpretar las leyes y sobrepasar lo que los estatutos realmente dicen. Como ejemplo, solo uno de muchos, durante la pandemia de COVID, la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, interpretó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 como si les diera autoridad para imponer mandatos de vacunas y mascarillas a las empresas estadounidenses. En ninguna parte de la ley se decía que podían hacer esto. En cambio, si realmente revisa la ley, decía que la OSHA puede emitir una regulación de emergencia si era, cito, necesaria para proteger a los empleados de un, cito, peligro grave. Ahora, ¿era necesaria la vacuna? ¿Eran necesarias las mascarillas? ¿Era el COVID un peligro grave para las personas de entre 20 y 30 años? Bueno, según la OSHA, la respuesta a las tres preguntas era sí. Pero debido a la deferencia de Chevron, su opinión tenía la fuerza de la ley. Del mismo modo, el principio de la deferencia de Chevron permitió a la ATF, que es la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, expandir la definición de lo que significa ser un, abro comillas, vendedor de armas. Según la nueva definición, si vende una sola arma a un amigo o familiar, podría ser clasificado como un vendedor de armas, sujeto a arresto sin una licencia adecuada. También, la deferencia de Chevron permitió a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, decidir que un charco en su propiedad era técnicamente un humedal protegido sujeto a la jurisdicción bajo la Ley de Aguas de los Estados Unidos. Básicamente, durante los últimos 40 años, las leyes que salen del Congreso son lo que son y dicen lo que dicen. Pero la deferencia de Chevron permitió a los burócratas en Washington decidir lo que querían decir y lo que no en la ley vigente. Y si desafiaba alguna de esas interpretaciones en la Corte, perdería en 99 de cada 100 casos, porque los tribunales daban la discreción a la agencia federal. Sin embargo, todo eso cambió con este último fallo. Verá, lo que pasó fue que en el año 2020,
una agencia federal llamada Servicio Nacional de Pesquerías aprobó una regla que obligaba a las compañías pesqueras a pagar el costo de los monitores federales asignados a sus barcos. Significa que, supongamos que estaba pescando arenque en algún lugar de la costa este, el gobierno no solo iba a asignar un agente para supervisarlo, sino que también tenía que pagar la factura, que podía llegar a $700 por día. Lo cual, por supuesto, podría estar bien para una gran empresa pesquera, pero para los pequeños negocios operados por sus dueños, bueno, fue suficiente para acabar completamente con sus ganancias. La agencia gubernamental detrás de este mandato afirmaba que la Ley de Conservación y Manejo de Pesquerías de 1976 les daba la autoridad para cobrar estas tarifas. Pero, como probablemente adivinó, esto no estaba en la letra de la ley. No había nada en esa ley que dijera que podían cobrar esa tarifa. Más bien, fue la interpretación de esa agencia sobre la ley. Así que, dos empresas presentaron dos demandas separadas contra el gobierno, alegando que estas tarifas eran ilegales. Estas dos empresas, para que lo tenga claro, fueron Loper Bright Enterprises y Relentless Incorporated, ambas pesquerías de arenque ubicadas en la costa este. Eventualmente, estos dos casos se consolidaron y tras unos 4 años de disputas legales, la Corte Suprema de los Estados Unidos los tomó, escuchó ambos lados del argumento y finalmente falló en ambos casos contra el gobierno. Los fallos fueron prácticamente iguales en ambos casos y se dividieron claramente a lo largo de líneas ideológicas, con los jueces John Roberts, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Sam Alito, todos votaron para anular la doctrina de Chevron, como parte de la opinión mayoritaria, que para su referencia fue escrita por el juez presidente John Roberts. Aquí está lo que dijo, cito: "La presunción de Chevron está equivocada porque las agencias no tienen competencia especial para resolver ambigüedades legales. Los tribunales sí la tienen. Los autores de la Constitución anticiparon que los tribunales se enfrentarían a menudo a ambigüedades legales y esperaban que los tribunales las resolvieran mediante el juicio legal independiente. Chevron cometió un error grave al concluir que la investigación es fundamentalmente diferente solo porque está en juego una interpretación administrativa. Luego, para calmar las preocupaciones de quienes apoyan la doctrina de Chevron, el juez John Roberts quiso indicar que este nuevo fallo no invalidará de repente decenas de miles de casos anteriores, sino que deberá aplicarse en el futuro. Cito: "Al anular Chevron, la Corte no cuestiona casos anteriores que dependían del marco de Chevron. Los fallos de esos casos que determinan que las acciones específicas de las agencias son legales aún están sujetos al quis stare decisis estatutario, a pesar del cambio de la Corte en la metodología interpretativa. La mera dependencia de Chevron no puede constituir una justificación especial para anular dicho fallo. Lo que significa, en términos simples, que este fallo no va a cambiar todo de repente, invalidando más de 18,000 casos, pero a partir de ahora ya no habrá deferencia a las agencias en términos de interpretación legal. Serán los tribunales los que nuevamente tendrán la autoridad plena para interpretar la ley, con los jueces como árbitros que decidan lo que una ley realmente significa. Y al abordar la crítica de que los jueces no son expertos en la materia, mientras que los burócratas en Washington sí lo son, el juez John Roberts escribió lo siguiente: "El Congreso espera que los tribunales manejen cuestiones legales técnicas. Muchos casos legales requieren que los tribunales interpreten una gran cantidad de detalles técnicos, que son parte ordinaria de la ley, y los tribunales lo hicieron sin problemas en casos de agencias antes de Chevron. Después de todo, los tribunales no deciden tales cuestiones a ciegas. Las partes y los amigos de la Corte en tales casos están inmersos en el tema, y los tribunales revisores se benefician de sus perspectivas. En un caso de agencia en particular, el tribunal abordará su tarea con el conocimiento y juicio informado de la agencia, entre otras informaciones, a su disposición. Lo que significa, en términos prácticos, que la idea de que los jueces están tomando decisiones a ciegas no es cierta, dado que pueden apoyarse en la experticia de la Corte para interpretar la ley". En una opinión concurrente por separado, el juez Neil Gorsuch añadió lo siguiente, cito: "Hoy la Corte coloca una lápida sobre Chevron que nadie puede ignorar. Al hacerlo, la Corte devuelve a los jueces las reglas interpretativas que han guiado a los tribunales federales desde la fundación de la nación. Y ahí lo tiene. La mayoría conservadora en la Corte ha devuelto el poder de decisión sobre las leyes a las manos de los legisladores electos, y si hay alguna ambigüedad, ese poder va a los jueces para decidir lo que realmente significa la ley. De hecho, poco después de que se emitiera este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, comenzaron a llover demandas.
y algunas de ellas están empezando a resultar exitosas. Por ejemplo, en el año 2020, el Departamento de Salud y Servicios Humanos interpretó la frase «por razón de sexo», como si significara «por razón de identidad de género». Por lo tanto, expandieron las protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a las personas transgénero. Esto significaba que los médicos y aseguradoras estaban en riesgo de perder su financiamiento federal si se negaban a cumplir con las demandas de los estadounidenses transgénero. A pesar de que la ley no mencionaba nada sobre la identidad de género o el transgenerismo. Sin embargo, tras este nuevo fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un juez federal en Mississippi detuvo esta nueva regla. Debido a que la doctrina de la deferencia de Chevron ya no está en vigor, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ya no puede hacer tales interpretaciones. Y este tipo de cosas están sucediendo ahora en muchas otras agencias federales también. Por ejemplo, el Departamento de Educación está siendo desafiado por aquellos que dicen que se excedieron en su autoridad al planear perdonar una cantidad masiva de deuda estudiantil. La EPA está siendo desafiada por aquellos que dicen que su nueva regla que obliga a las empresas a capturar el 90% de sus emisiones de dióxido de carbono está muy por encima de la autoridad que se les otorgó. La OSHA está siendo desafiada por sus nuevas reglas climáticas, y así sucesivamente. Esta es la nueva realidad. Y nuevamente, todo esto está sucediendo porque el marco legal subyacente que permitía a estas agencias interpretar la ley a su manera ha sido desechado. Aunque, si esto es realmente algo bueno o no, bueno, me encantaría conocer sus pensamientos porque realmente hay dos maneras de verlo. Por un lado, podría ser cierto que algunas decisiones sobre la interpretación de leyes son extremadamente técnicas. Un ejemplo que se dio durante este caso particular de la Corte Suprema de Estados Unidos fue tratar de determinar si un polímero de alfa-aminoácido califica como una proteína, según la Ley de Servicios de Salud Pública. Miles de decisiones como estas requieren una experiencia muy especializada, lo que podría ralentizar el trabajo de la Corte. Y ese es el argumento a favor de la deferencia de Chevron. Sin embargo, esa experiencia especializada siempre puede ser presentada a la Corte como expertos en la materia. Por otro lado, en el futuro, las decisiones sobre la interpretación de estas leyes serán tomadas por personas que no tienen ningún interés personal. Porque los reguladores de estas agencias federales, que durante los últimos 40 años han sido responsables de interpretar los estatutos que limitan o expanden su propia autoridad, es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Sorprendentemente, esos burócratas a menudo expanden su propia autoridad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Por otro lado, sin embargo, los jueces federales son nombrados de por vida y deben recusarse de los casos en los que tienen alguna participación personal o algún tipo de interés en juego. Ahora, por supuesto, ningún sistema es perfecto, pero a simple vista, parece que esta nueva configuración podría llevar a menos abuso de poder por parte del gobierno y menos potencial de corrupción, aunque haga que todo el proceso sea más lento. Pero me encantaría saber qué piensa. ¿Es la eliminación de la doctrina de deferencia de Chevron algo positivo o negativo en general? Por favor, deje sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Estaré leyéndolos más tarde esta noche y durante el resto de la semana. Y también, mientras se dirige hacia esa sección de comentarios, considere darle like y suscribirse al canal para que este contenido pueda llegar a más personas y así sepan lo que está pasando a nivel federal. Curiosamente, con el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto, hubo una tormenta mediática. Aunque por supuesto eso es importante, pero con este fallo básicamente desapareció y creo que fue cubierto por unas pocas horas. Y eso fue todo. Se fue. Creo que muy pocas personas saben sobre esta decisión monumental que salió de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que al darle like y suscribirse, se asegura de que más personas se enteren de esto. Si le gustaría profundizar en algo de lo que discutimos en el episodio de hoy, incluyendo este nuevo fallo de la Corte Suprema, el fallo anterior de la Corte Suprema de 1984 o un análisis de los más de 18,000 casos basados en el principio de la deferencia de Chevron, dejaré todas mis notas de investigación. Las podrá encontrar en la caja de descripción abajo si es del tipo de persona que le gusta profundizar en los detalles. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.